Agradecemos a todos ustedes que vuelvan a acompañarnos en en este programa Los martes en Palacio, que hoy inicia otro pequeño ciclo especialmente interesante, me parece a mí, en el cual queremos significar esos espacios muy vinculados a lo femenino, muy vinculados a un tipo de espiritualidad y a un mundo en el que, aunque no era exclusivamente femenino, algunas de las fundaciones, ya lo veremos, tenían unos componentes más vinculados a la figura del rey, pero en el que hay realmente una vinculación enorme a los intereses, a la espiritualidad, al mecenazgo, incluso a una sociedad que, en torno a la figura de las mujeres de la familia real, concibieron esos espacios o vivieron o protagonizaron esos espacios. Como en todos los ciclos, hemos querido que sea uno de nuestros conservadores, uno de nuestros profesionales, los que coordinen, los que pergeñen estos pequeños ciclos. Es obvio que en el caso de los monasterios reales tenemos más material, más ámbitos que desde luego en otros ciclos van a continuar trabajándose. Pero aquí hemos querido empezar con las descalzas reales y con su conservadora, que es además la que ha coordinado el ciclo y la que va a presentar el resto de las intervenciones, que es Ana García Sanz, que lleva muchos años vinculada al monasterio, con muchos estudios y mucho trabajo en torno a tan importante espacio. Un espacio que además, como saben, después de 2 años y medio, hemos reabierto hace unos pocos meses con un nuevo proyecto museográfico. Y, por tanto, nos parecía muy pertinente empezar con las descalzas reales. No porque sea el primero de ellos, pero sí que en estas actuaciones de los últimos meses del patrimonio nacional ha tenido un protagonismo enorme. Les dejo con Ana García Sanz, que, como digo, es una estupenda especialista no solo de las descalzas reales, sino lo que significaron los monasterios femeninos en los reales patronatos. Es también la conservadora, una gran especialista en alfombras, que está concluyendo el catálogo razonado de nuestra importante colección, pero hoy los dejo en su colección de conocedora, de conservadora de las descalzas reales, a la que agradecemos el esfuerzo de esta tarde. Muchas gracias, Ana. Gracias, Leticia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecerles su presencia aquí esta tarde, en la que, como ha comentado Leticia, comenzamos un nuevo ciclo que efectivamente está dedicado a los espacios femeninos en relación con los monasterios reales. La información, el número de edificios, de piezas que tenemos vinculados a lo que son patronatos reales es muy extenso, por lo que yo creo que este ciclo va a ser una primera, tal vez, ocasión, y que tendremos que tener otras más adelante. En este ciclo vamos a ir conociendo el papel ejercido por varias mujeres en diferentes fundaciones religiosas. Tendremos ocasión en sucesivas sesiones de conocer mejor algunos patronatos reales, como digo, no todos. Por ejemplo, el próximo martes se hablará del Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas a través de su conservadora, María Jesús Herrero. La conservadora Leticia Sánchez nos descubrirá aspectos muy interesantes del Monasterio de la Encarnación, y para finalizar el ciclo contaremos con la conservadora del Real Monasterio del Escorial, Almudena Pérez de Tudela, que analizará la influencia femenina en este proyecto, que fue inicialmente masculino, como todos saben. Y hoy me toca a mí iniciar este ciclo hablando del Monasterio de las Descalzas Reales. Mi conferencia la he diseñado a través de ya un personaje femenino, Juana de Austria, que nos va a permitir ir viendo cómo se van fraguando estos espacios femeninos, cómo van a influir en otras mujeres, cómo en ella también van a influir mujeres de su familia. Y quizás, tal vez, lo primero que tengamos que abordar es por qué Juana decide fundar un monasterio. Supongo que la figura de Juana de Austria es muy familiar
para la mayoría de ustedes, pero por si alguien no la ubica, les diré que nos encontramos ante la hija menor del emperador Carlos V y de la emperatriz Isabel de Portugal, por lo tanto, hermana de Felipe II y de la emperatriz María de Austria. Es una mujer que con 17 años se convierte en princesa de Portugal, que con 19 es madre del heredero al trono portugués, que con esa misma edad va a quedar viuda y va a ejercer como regente de los reinos hispanos, un cargo muy importante que va a detentar durante un periodo de 5 años. Aquí la pueden ver en varios retratos que se conservan de ella. Y como digo, ¿por qué Juana decide fundar un monasterio? Hay una primera razón que quizás es bastante evidente, y es que ella va a continuar con una tradición que ya estaba muy consolidada desde hacía siglos. Fue muy frecuente ya desde la Edad Media que los monarcas, los gobernantes, miembros de la nobleza realizaran fundaciones religiosas. Entre los fines de esas fundaciones siempre se reseñaba que esa comunidad religiosa debía rezar por el alma del fundador y ofrecerle apoyo espiritual. Juana va a compartir esta tradición y así lo expresa ella misma en la escritura de fundación del monasterio cuando habla de los fines que tenía este monasterio y expone: que se ruegue a Dios por mí, que sea servido guiarme y encaminarme en la carrera de la salvación y por el bien y el beneficio de mi alma. Se lo deja muy claro, escrito, que esa comunidad religiosa tiene que rezar por ella, no tanto por la salvación, no solo por la salvación de su alma, sino también para que a lo largo de la vida ella sepa actuar correctamente. Por otro lado, y esto es muy interesante, Juana forma parte de una dinastía, de los Habsburgo, de los Austrias, una estirpe a la que también pertenecieron otras mujeres muy relevantes que ella va a tener como referencia y que le van a servir como modelo. Aquí les muestro algunas de ellas. Hablamos, por ejemplo, de Margarita de Austria, que fue tía y tutora del emperador Carlos V, por lo tanto, tía abuela de Juana, y que tuvo, entre otros cargos, el de gobernadora de los Países Bajos. Ese mismo cargo también lo tuvo la mujer que vemos en el retrato en medio de la imagen, que es María de Hungría, en este caso, hermana del emperador. Y, por último, otra hermana del emperador, Catalina de Austria, la hermana menor, que además de ser tía de Juana, se convirtió en su suegra y fue reina de Portugal. Simplemente mencionando estas tres mujeres, vemos ese entramado femenino que fue tan importante en la Edad Moderna en esta dinastía que fue la principal en Europa. Todas ellas fueron mujeres importantes, con un papel muy relevante en la política, fueron grandes defensoras del catolicismo y además actuaron como mecenas de artistas. Juana va a seguir sus pasos y, en parte, a través de la fundación de las Descalzas, va a consolidar ese prestigio dentro de su linaje. La segunda cuestión que nos planteamos es cómo se gesta esa fundación, en qué momento Juana toma la decisión, qué circunstancias la van a condicionar. Y en este asunto aparecen en escena diferentes personajes, diferentes acontecimientos que van a ir confluyendo hasta desembocar en la creación de esta fundación. Y lo que es evidente es que fue un proceso largo y, en cierta medida, como vamos a ver, bastante azaroso. Nos tenemos que remontar al año 1552, un año en el que se van a producir hechos, van a ocurrir acontecimientos que en un principio no tienen aparentemente nada que ver, pero luego veremos cómo la historia los va a unir. Por un lado, Juana de Austria viaja a Lisboa para contraer matrimonio con el príncipe Juan, aquí vemos a la pareja, y se convierte de esta manera en princesa de Portugal. Por otro lado,
el otro acontecimiento que ocurre ese mismo año, es que en una pequeña localidad de La Rioja, llamada Casa la Reina, la duquesa de Frías decide fundar un monasterio de monjas clarisas con un grupo de religiosas que procedían del convento de Santa Clara de Gandía. En esta tarea fue asesorada por el jesuita Francisco de Borja, tal vez porque muchas de las mujeres de la familia Borja eran religiosas en ese convento de Gandía y algunas de ellas van a participar en esta fundación riojana. Es muy interesante la aparición en escena de Francisco de Borja. Él, antes de enviudar y de ingresar en la Compañía de Jesús, había estado ya al servicio del emperador Carlos V y de su familia. Y después, ya como jesuita, mantuvo esa cercanía con la familia del emperador, llegando a ser confesor de Juana de Austria. Y aquí está uno de esos hechos históricos, de esas circunstancias que van a explicar por qué Juana hace la fundación de las descalzas. El hecho de que Juana residiera en Lisboa le permitió conocer de cerca dos fundaciones portuguesas de monjas clarisas que ya despertaron en ella la idea de hacer una fundación. Por un lado, el Convento de Jesús en Setúbal, cuya comunidad de religiosas procedía curiosamente también del convento de Gandía, y por otro lado, el de la Madre de Deus en Lisboa. Llegamos de esta manera al año 1553 y en ese año lo que ocurre es que la duquesa de Frías fallece y su fundación queda desasistida, queda en suspenso. Y unos meses después, en 1554, Juana queda viuda y regresa a España y ya tiene la intención de realizar una fundación, ya va pensando en cómo hacerla, ¿no? Ella tiene la idea, pero todavía no la ha materializado. Y es en este momento cuando Francisco de Borja va a servir de conexión entre estos dos acontecimientos que he mencionado, entre la princesa, de la que es confesor, y de la fundación de Casa la Reina, en la que él había participado. Sabemos que Juana decide hacerse cargo de esa fundación, pero de una forma muy curiosa. Ella lo que hace es coger la comunidad de religiosas, pero no el edificio. Es decir, seguramente, esto es una suposición mía, no estaba en sus planes hacer un monasterio en Casa la Reina, un sitio que a lo mejor ni siquiera conocía. Entonces, lo que ocurre es que ella llama a esa comunidad de religiosas y empieza a pensar dónde poder alojarlas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que aquella comunidad de religiosas, creo que eran 6 o 7, que habían salido en 1552 de Gandía, se habían marchado a La Rioja, allí estuvieron hasta 1554, en que viajan a Valladolid, porque es donde está residiendo Juana de Austria como regente, y allí van a estar hasta 1557. Muy curioso, porque según la documentación, van a estar alojadas en unas casas que luego se convertirían en la galera o cárcel de mujeres de Valladolid, que fue una institución muy interesante, también promovida por una mujer. Bueno, un tema también muy curioso. Como digo, es en 1557 cuando Juana ya tiene claro que su fundación va a estar en Madrid. Lo que pasa es que no tiene todavía el edificio y esa comunidad se va a alojar en las casas del obispo de Plasencia que se encuentran en la Plaza de la Paja. Sabemos, porque así se cuenta en algunos documentos, aquí pongo fragmentos que nos hablan de este tema, sabemos que en estas fechas, en 1557, Juana ya había elegido el edificio donde llevar a cabo su fundación. El antiguo palacio de Alonso Gutiérrez, que era el contador de su padre, en donde ella misma había nacido en junio de 1535. Ella tuvo que adquirir el edificio a los herederos de Alonso Gutiérrez y acondicionarlo para su nueva función. Todos estos trámites y estas obras están bastante bien documentadas.
Y igualmente documentada está la llegada de la comunidad religiosa al monasterio el 15 de agosto de 1559, fecha que podemos considerar que es cuando empieza la vida de esta fundación, ya digamos totalmente cerrada. Pero, sin embargo, este traslado debió ser imprevisto, debió ser bastante, incluso pues, con prisas, ¿no? Porque nos encontramos que la comunidad llega a un edificio en el que las obras de acondicionamiento no estaban terminadas, ni mucho menos. Sabemos que las estaba realizando el arquitecto Antonio Sillero y tampoco estaba construida la iglesia. Esto es muy extraño. La razón de que la comunidad se tuviera que trasladar, yo creo que se encuentra en que el obispo de Plasencia fallece en 1557. Y ahí hay una serie de documentación que nos habla de que sus herederos, que van a ser sus sobrinos, se hacen cargo de esas casas. Parece bastante lógico pensar que a estos herederos la presencia de una comunidad religiosa en el edificio pues suponía posiblemente un estorbo. Y esto es lo que hace que la comunidad se tuviera que trasladar precipitadamente. ¿En qué consistía realmente la fundación de Juana? Es otra cosa que nos tenemos que preguntar. Hay diferentes estudios que reflejan que Juana, desde luego, no afrontó esta fundación como una dama piadosa, que una vez viuda decide llevar una vida de recogimiento y oración apartada del mundo, es decir, para nada fue ese perfil. El carácter de Juana no era propiamente sumiso ni dócil. Sus biógrafos la muestran como una mujer activa, muy aficionada a la caza, a montar a caballo, muy inteligente, con grandes aptitudes para el aprendizaje de materias muy diversas, una gran lectora, con amplios conocimientos de música. Es decir, era una mujer muy preparada, que de hecho no entró, aunque quedó viuda muy joven, con 19 años, no estaba en sus planes el volver a contraer matrimonio. Y lo que vemos es que realmente ella concibe el proyecto de las descalzas como algo muy personal y muy amplio, en el que podemos apuntar, de hecho, una selección de los asuntos que me parecen más interesantes. Por un lado, el más obvio, era un monasterio habitado por una comunidad de clarisas. Luego allá había una fundación estrictamente religiosa, pero Juana también planteó otros edificios colindantes con una función asistencial y benéfica. Incluso quiso que junto al monasterio se ubicaran sus aposentos, un espacio privado destinado para ella, al que acudir cuando quisiera. Y junto a él un cuarto real, unos apartamentos destinados a alojar a mujeres, principalmente de la familia real, y en donde se desarrollarían de forma muy cotidiana vínculos familiares que van a ser muy importantes, y en donde ella además dispuso parte de su colección artística. Pero también tuvo muy claro desde el primer momento que ella quería ser enterrada en la iglesia del monasterio, y eso también va a ser algo muy novedoso. ¿De qué manera distribuyó todos estos espacios y en qué medida ella se ocupó de cada uno de ellos? ¿No? Porque como vemos, era un proyecto bastante amplio. En este plano de Teixeira, de 1656, podemos ver, aunque de forma un poco libre, la verdad, el espacio que ocupaba este complejo de edificios en el arrabal de San Martín. Se encontraba a las afueras y en un Madrid que todavía ni siquiera era capital. Veamos estos aspectos con más detalle para que lo puedan entender. Se lo voy a mostrar además sobre una imagen moderna, es decir, he cogido en Google Maps el espacio que ocupan las descalzas actualmente y podemos ver que esa zona que les marco en amarillo sería la zona destinada al convento, donde residían, y residen también actualmente la comunidad religiosa. Junto a él, en verde les marco la iglesia, donde ubicó la iglesia,
que, como digo, fue construida en 1564, unos cuantos años más tarde de que llegara a la comunidad. Contiguo a ella estarían los aposentos de Juana y el cuarto real, que es lo que les he marcado en rosa. Luego había una serie de edificios que ocupaban este espacio que les marco en azul, que sería donde habitaban los capellanes, personal al servicio del monasterio, diferentes sobre todo eran viviendas. Pero luego también ella proyectó otra serie de edificios que ocuparían lo que hasta hace poco era todo la antigua Caja de Ahorros y Monte de Piedad, que ya suena a historia aquello. Pero bueno, que también es muy interesante porque bueno, toda la historia del Monte de Piedad está vinculada a las casas reales, al padre Piquet. Bueno, esto ya nos vamos a otra época. Pero ahí también tenía pensado, compró esas casas para poder alojar más dependencias, algunas de carácter benéfico también. Ella pensó en un asilo para sacerdotes mayores, pensó en un colegio para niñas huérfanas, y luego algo también muy curioso, el último espacio era este recuadro que les marco aquí más clarito, que era un hospital. Entre todas estas dependencias, por supuesto, se hizo el monasterio, la iglesia, todo lo que, digamos, ocupa la manzana principal, pero, por ejemplo, otros que estaban en proyecto, como el asilo que he mencionado, el colegio, pues no los llegó a ver, pero sí el hospital, que se llamó la Real Casa de la Misericordia. La temprana muerte de Juana, con 38 años, no le permitió completar todo este ambicioso proyecto, y únicamente de todo, aparte del monasterio, el que llegó a estar en funcionamiento, además, fue el Hospital de la Misericordia. Juana no lo llegó a haber construido, pero sí que dejó muy claro todas las indicaciones necesarias. Aquí simplemente he sacado un párrafo en donde ella explica, dice: quiero y es mi voluntad que en la dicha casa de misericordia haya aparte un cuarto que, como dicho tengo, sirva para el hospital, el cual solo quiero que sean admitidos para asegurar personas nobles y sacerdotes que hayan venido a tanta miseria y necesidad que no tengan posibilidad para asegurar a su costa. El Hospital de la Misericordia también es un tema interesantísimo, es un edificio muy poco conocido en Madrid. Si se han fijado, la manzana del hospital coincide justo con el Corte Inglés. Cuando entren en el Corte Inglés están entrando en el Hospital de la Misericordia. Y bueno, a modo de anécdota, y porque yo creo que también Madrid es a veces poco conocida, incluso por los madrileños, les muestro esta imagen antigua, porque el hospital estuvo en funcionamiento hasta el siglo XVII, luego el edificio tuvo muchísimos usos, pero uno muy curioso, que es el que, no sé si lo van a poder ver bien en la imagen, pero sí que se reconoce, era un edificio renacentista, muy interesante. Hay descripciones de cómo era, de que tenía un patio central, se sabe el arquitecto que lo hizo, que tenía muchas zonas decoradas. Bueno, lo que se llegó a fotografiar, esto ya es del siglo XX, y hace referencia a uno de esos usos que tuvo. En este edificio se instaló el famoso Salón de Capellanes, que fue uno de los sitios más famosos de bailes, teatros y estas cosas, y que luego dio lugar al teatro cómico. Aquí, que se ve muy bien en esta imagen, esa portada renacentista, también se ve que sirvió para poner teatro cómico. Y, por ejemplo, en esta otra también se ve, pero ya en los años 50, 60, no sé si lo ven bien, pero ahí ya toda la marquesina del teatro tapaba por completo esa entrada renacentista, sobre la que incluso había habido un relieve con una imagen de la Virgen de la Misericordia. Todo eso desapareció, y ya en los años 60-70 creo que fue cuando ya se derribó por completo y se construyó el Corte Inglés. ¿Qué queda de aquello? Pues bueno, hay una calle muy, muy chiquitita, que yo no sé si tiene algún número, entre la Plaza de las Descalzas y la de Maestro Victoria, que entonces se llamaba de Capellanes, que si pasan por allí verán Calle de la Misericordia. Se llama así porque
era la que desembocaba en el hospital, en la Real Casa de la Misericordia. Bueno, hecho este inciso de historia de Madrid curiosa, vamos a ver, volviendo al proyecto de Juana de Austria, sin duda, como digo, el aspecto espiritual fue prioritario. Ella va a tener muy en cuenta a la hora de establecer los espacios, las advocaciones que van a tener capillas, va a tener en cuenta las devociones vinculadas a la Casa de Austria. Y una de ellas, de las más importantes, era el culto al sacramento de la Eucaristía. Con este culto se relaciona una de las primeras capillas que se construyen en el monasterio y respecto a la que es posible que Juana aportara algunas indicaciones. Me refiero a la capilla del Cristo Yacente, que está ubicada en el claustro alto. La devoción al Cristo Yacente es propia de los monasterios de clarisas. La primera comunidad de las descalzas trajo una tradición ya existente en el monasterio de Gandía, que respondía a un privilegio concedido por el Papa Alejandro VI, en el que podían exponer el Santísimo el día de Viernes Santo. El punto central de esta capilla es la imagen de Cristo, este Cristo Yacente, que está atribuido a Gaspar Becerra, y si nos fijamos, espero que lo puedan ver en ese detalle, esta imagen en su pecho tiene un sagrario. Esta imagen preside cada año, de hecho hace poco, en Semana Santa ha ocurrido así, los oficios del Viernes Santo. Esta es la composición que se hace en la iglesia. Día en el que se coloca en su interior una sagrada forma y se procesiona por el claustro de capellanes contiguo a la iglesia. Esta capilla es un buen ejemplo del empleo de diferentes manifestaciones artísticas vinculadas a una misma ceremonia religiosa, algo que Juana tuvo muy en cuenta. La escultura se presenta en un espacio decorado por completo, con pinturas murales, con un programa iconográfico centrado en los pasajes anteriores y posteriores a la Pasión de Cristo. El cuerpo muerto de Cristo descansa sobre un altar en el que se lee una inscripción en latín. Yo se la he traducido: porque yaciste muerto en la roca, Rey inocente, haznos descansar en ti y siempre te alabaremos. Amén. Esta inscripción, que podríamos pensar que es meramente decorativa, está tomada del oficio de la Pasión, compuesto por San Buenaventura en el siglo XIII, y que curiosamente alcanzó gran popularidad a finales del siglo XV, llegando a ser musicado por Josquin de Prés e incluso incluido en una pasión compuesta por Petrucci, que fue un compositor que trabajó para el emperador Carlos V. Nos encontramos, por lo tanto, ante un texto, una obra que estuvo muy de moda a mediados del siglo XVI y que sabemos que fue interpretada en las principales cortes europeas y que sin duda también fue interpretada por la capilla de música del monasterio. Pero esta devoción y la ceremonia celebrada el Viernes Santo implicaba también la participación de otras manifestaciones artísticas. La propia Juana de Austria cedía cada año algunos de los tapices de su colección para decorar el claustro de la iglesia, en concreto los de la conquista de Túnez. Unos tapices de muchísima calidad, muy importantes dentro de las colecciones de los Habsburgo, pero que realmente, iconográficamente, no tenían mucho que ver con lo que se estaba celebrando. Por ello, toda esta escenografía se va a ver reforzada y enriquecida años más tarde con la llegada al monasterio de los espléndidos tapices del triunfo de la Eucaristía, también regalados por otra mujer, por Isabel Clara Eugenia, que fueron tejidos ex professo para decorar la iglesia durante esta celebración y que, como digo, regala Isabel Clara Eugenia. Esta puesta en escena, en la que vemos cómo participaban diferentes manifestaciones artísticas, contó igualmente con un acompañamiento musical específico. El discurrir del Cristo por el claustro iba acompañado por el canto del Eu Domine Salvator Noster, que es un lamento vinculado desde el siglo XV a las celebraciones del Viernes Santo.
Toda esta idea, todas estas ideas en las que confluyen diferentes manifestaciones artísticas, también nos están reflejando ese papel no solamente espiritual, sino también de mecenazgo artístico de Juana. Y quiero destacar el aspecto musical de todas estas celebraciones, que fue otro de los puntos en los que Juana puso muchísimo interés. En los inventarios de sus bienes, tanto en el de 1553, que se redacta con motivo de su matrimonio, como en el de 1573, que se hace después de su muerte, se anotan una gran cantidad de instrumentos musicales que reflejan su gran afición por la música y responden a su habilidad para tocar varios instrumentos musicales. La música tuvo un papel muy importante en su vida y esto se ve reflejado de forma muy específica en su fundación de las Descalzas. Ella se va a preocupar personalmente de crear una capilla de música con el fin de que las ceremonias litúrgicas se celebraran con la solemnidad adecuada, disponiendo para ello, en primer lugar, de un órgano en la iglesia y contratando un organista, que ella indica que tiene que ser de habilidad y suficiencia. También se ocupa personalmente de configurar un detallado calendario de todas las celebraciones que había a lo largo del año, indicando las que debían ir acompañadas de canto, de polifonía. Por ejemplo, para los oficios de mayor solemnidad, ordenó que asistieran músicos y cantores que interpretaran música, y dice, con diferentes modos e instrumentos, durante todo el día, desde la mañana hasta la noche. Es decir, que ella se preocupó mucho de dejar estas indicaciones. El monasterio de las Descalzas contó con la presencia de uno de los mejores polifonistas del momento a nivel mundial, Tomás Luis de Vitoria, que llegó al monasterio como capellán de la emperatriz María en 1587, ya después de la muerte de Juana, pero que supo materializar todas las indicaciones dejadas por ella y mantener el mismo celo con el que ella había indicado todo lo relativo a la preparación del culto. Tal era su aprecio por la música que en un documento creo que habla de la celebración de la noche de Navidad, ella se encontraba indispuesta, no pudo acudir a la iglesia, hizo llamar a los cantores para que al día siguiente fueran a sus habitaciones, a sus aposentos, y le interpretaran todos los cantos que habían interpretado en la liturgia. Como ya he mencionado, la fundación de Juana supone la creación de unos espacios muy diversos, pero en algunos de ellos, como vamos a ver, se van a desarrollar unos lazos familiares muy interesantes entre diferentes miembros de la familia y especialmente entre las mujeres, lazos en los que Juana va a ser el punto central. Aquí simplemente les muestro tres personajes con los que ella va a tener una relación muy estrecha, con su sobrino, el príncipe Carlos, que es muy curioso porque le va a dar muchísimos disgustos, pero ella va a estar muy pendiente de él. Luego también va a ser la persona que reciba en la corte a las dos últimas esposas de su hermano Felipe, primero a Isabel de Valois y más tarde a Ana de Austria. Eran muy jovencitas, ella las va a asesorar, las va a acompañar y las va a ir introduciendo en la vida de la corte. El cuarto real que concibe Juana, en la documentación, aparece mencionado como palacio de ausencia. Esto es un término muy curioso, que era el lugar en el que a menudo se retiraban las reinas y los infantes en las ocasiones en las que el rey se ausentaba de la corte. De ello da cuenta el padre Juan de Palma en la biografía que escribe de la infanta Margarita y lo relata
de esta manera que les muestro aquí. Dice, cuando el rey partió a Portugal, dejó a sus hijos, el príncipe don Diego y a los infantes don Felipe y doña María, que todos tres eran nietos de la emperatriz. La emperatriz estaba residiendo en Las Descalzas, como ahora veremos. En este retrato, que está en Las Descalzas, por ejemplo, aparecen don Diego y don Felipe, y curiosamente aparecen en una especie de estrado, un espacio que no es casi un espacio muy doméstico, esos espacios que se formaban en las zonas más privadas de las residencias reales, y aparecen jugando, aparecen con unas adargas y unas cañas, y era un juego que practicaban los niños en la corte, que era el juego de cañas, que era una especie de juego que a la vez servía como entrenamiento militar. Entonces, bueno, es realmente el cuadro nos sirve como documento a este texto. Y sigue diciendo que allí también van a estar las infantas, doña Isabel y Catalina, hijas de la reina Isabel de la Paz, de Isabel de Valois. Y es muy curioso porque dice que estas santas paredes han sido siempre palacio de ausencia de los reyes, como quien deja allí su familia a la protección de Dios, que se críe al calor de las virtudes. Y es muy interesante ver cómo miembros de la familia real, aquí les muestro un detalle de otro retrato que se conserva en Las Descalzas, aquí vemos a Isabel Clara Eugenia y a Catalina Micaela. Seguramente en ese momento en el que ellas están en Las Descalzas, cuando muere Isabel de Valois en 1568, va a ser Juana y otras damas de la corte las que se van a hacer cargo de ellas. Y luego, curiosamente, años más tarde, Isabel Clara Eugenia va a pasar en este cuarto real también otro periodo previo a su matrimonio con su primo, el archiduque Alberto. Con estas breves pinceladas históricas podemos ver la intensa vida familiar que se desarrollaba en estos espacios. Respecto a la ubicación de los aposentos de Juana y al mencionado cuarto real, desgraciadamente esta parte del monasterio sufrió muchísimas modificaciones y es complicado determinar su extensión y establecer cómo eran las estancias que lo formaban. Sí sabemos que Juana tenía sus aposentos junto al presbiterio y que el apartamento real se extendía en la zona norte, lo que les he marcado es ese rectángulo más grande, que en una de las cartas que Felipe II escribe a sus hijas, él lo menciona como las habitaciones frescas que dan a la huerta. Y es verdad, porque son las que están en la zona norte del edificio y dan a la huerta. Y frescas lo son, la verdad. Y como digo, es difícil poder recuperar información sobre estos espacios. Incluso tampoco los que trabajamos este tema nos ponemos muy de acuerdo de si los aposentos de Juana formaban parte del cuarto real, si eran dos espacios diferenciados. Bueno, hasta que no encontremos algo de documentación o se haga algún tipo de obra arquitectónica que nos permita encontrar algún dato más, se mantiene esta duda. Lo que me interesa mostrarles es que esos aposentos, esa zona que estaba situada a la derecha de la iglesia, va a ser la vía de acceso de los visitantes ilustres al monasterio. Es muy curioso porque en el Madrid ya, en donde está la corte instalada, cuando llegan embajadores, cuando llegan los nuncios del Papa, cuando llega cualquier visitante ilustre, normalmente la documentación dice fue al Alcázar a ver al rey y luego a Las Descalzas. Es decir, los dos sitios, los dos edificios que visitaban estos personajes eran el Alcázar y Las Descalzas, pero por dónde entraban, ¿no? Es una clausura. Pues el acceso se hacía a través de los aposentos, de esa zona, podemos decir, desde luego fuera de clausura, y accedían primero al relicario, que ahora es un espacio muy cerrado, pero fue un vestíbulo realmente, y desde el relicario al Salón de Reyes. Es decir, que lo primero que veían era esta, más o menos esta imagen. Todo estaba muy pensado.
El relicario de las descalzas tiene un concepto muy teatral de impresionar. Realmente esto lo tendremos que entender con la mentalidad del siglo XVI, la importancia de las reliquias, de la defensa del catolicismo. Todo esto, este montaje, lo que estaba transmitiendo al visitante era: este es nuestro respaldo divino, podemos decir de alguna manera. Para luego entrar en el Salón de Reyes, en donde el mensaje era otro. Allí había muchos de los retratos de la familia de los Austrias, y el mensaje era: nosotras pertenecemos muchas a esta estirpe, estos son nuestros familiares y esto es todo el poder que tenemos a nivel en el campo de la política. En este punto, únicamente señalar, porque también daría para conferencias cada una de estas mujeres, la importancia que van a tener otras mujeres en el desarrollo de esta fundación y que van a conservar el espíritu inculcado por Juana. Me refiero, entre otras, a la que ya he mencionado, a su hermana mayor, la emperatriz María, que va a vivir en el cuarto real desde 1582 hasta 1603, a su hija, la archiduquesa Margarita, que va a profesar como religiosa en el monasterio con el nombre de Sor Margarita de la Cruz, y a la sobrina de la infanta Margarita, Sor Ana Dorotea, que es hija del emperador Rodolfo II. Como digo, todas ellas mujeres muy interesantes que merecerían cada una de ellas una conferencia, pero que nos sirven para ver cómo todo ese proyecto de Juana va a haber otras mujeres que se van a ocupar de mantenerlo y en gran medida también desarrollarlo. Volviendo a los espacios que nos permiten entender este proyecto, podemos afrontar otra de las facetas que Juana desarrolla en su fundación, y que es la del mecenazgo artístico. Ella va a tomar numerosas decisiones relacionadas con las obras de arte de su propia colección y, por ejemplo, dona parte de ellas al monasterio y decide, además, dónde deben colocarse. Por ejemplo, ella dice dónde se tiene que construir el relicario. Dice que se coloque en las estancias donde ella había nacido y donde ella tenía su oratorio. De hecho, los primeros relicarios que se colocan en esta estancia son los que ella misma regala, y algunos de ellos todavía se conservan. Igualmente importante va a ser su colección de retratos. Sabemos que estaba compuesta por cerca de 100 pinturas, y algunos de ellos fueron entregados al monasterio, indicando la propia Juana la razón por la que debían estar allí, algo que deja dicho en su testamento y que sus testamentarios recogen, como pueden leer aquí. Dice: para que las monjas, viéndolos, hicieran memoria de ellos en su oración, tal y como lo dejó establecida la fundadora en su testamento. De hecho, por ejemplo, estos 4 retratos aparecen en los inventarios siempre formando un conjunto que pertenecían a ella, y como tal, como conjunto, llegaron al monasterio y como tal los hemos reubicado en la nueva instalación. También en su inventario se encuentran, se reseñan muchos retratos de su hijo Sebastián. Uno de ellos, a ver si funciona el láser este. Bueno, no sé si lo ven. El que es de mayor tamaño se conserva en el monasterio de las Descalzas, los otros están en otros museos, porque ella realmente recibió muchísimos retratos de su hijo que llegaban desde la corte portuguesa, y de esta manera ella podía ir viendo cómo iba creciendo su hijo, porque ella tuvo que separarse de él cuando tenía 4 meses y nunca pudo volver a verlo. Pero también hay otras obras de su colección que se conservan en el monasterio. Solamente les voy a mostrar 2 de ellas, que me parecen curiosas. Una de ellas es esta tabla en la que se representa la Última Cena,
que sabemos que estaba en su colección desde una fecha muy temprana. Esto lo sabemos primero porque aparece en el inventario de 1553, es uno de los bienes que ella se lleva a Portugal, y luego porque hay un detalle, no sé si viene en el recuadro de abajo, en esta pintura aparece su escudo, este escudo romboidal, en el que hay una parte que está en blanco. Esto hace referencia a que ella todavía era soltera. Entonces es una pieza que pertenecía a su colección particular. La segunda obra es este tríptico, una obra preciosa y además de muchísima calidad, la llamada Virgen del Papagayo, obra de Adrián y Sembrán, que Juana dejó dicho que se colocara en su sepultura. No sabemos si esto se llegó a hacer porque tenemos constancia desde que en fechas ya relativamente antiguas se encontraba dentro del monasterio. Este deseo de colocar una obra de arte específica en su sepultura me da pie para hablar del último aspecto que voy a comentar relacionado con su fundación y a mi modo de ver es uno de los más interesantes. Y es su deseo, un deseo muy personal, de tener su enterramiento en la iglesia del monasterio, renunciando, no sé si la palabra es renunciando, o manifestando que no quería ser enterrada en un panteón. Ella podía haber sido enterrada en los Jerónimos, porque realmente ella fue princesa de Portugal y es un cargo, un rango que ella mantuvo durante toda su vida. De hecho, firmaba yo la princesa. Su hermano Felipe quería que fuera enterrada en el Escorial con el resto de su familia, pero ella no cedió en nada en este proyecto y sabemos que para ella fue un tema muy importante porque lo afronta desde fechas muy tempranas a una edad pues con 20 años, con 21 años, en la que es extraño pensar en la muerte y en cómo va a ser tu enterramiento. Por desgracia, ella murió joven, pero aún así tenía prácticamente decidido todo lo relativo a su sepultura. He sacado aquí un párrafo del testamento que ella firma en 1573. Dice, y quiero que muriendo como quiero morir con el hábito de San Francisco y sea sepultado con él encima de las gradas por donde se sube al altar mayor, al lado de la epístola, en una como capillita que me sirve agora viviendo de oratorio y para desde allí oír misa y los divinos oficios, y donde si antes de mi muerte no dejare edificado, es decir, que ella pensaba ver cómo se edificaba su capilla funeraria, se me edifique y labre conforme a un modelo que dejaré para ello señalado. Y realmente lo hace así. Juana había había encargado construir la iglesia del monasterio a Juan Bautista de Toledo, se hace en 1564. La única decoración que encontramos en la fachada es su escudo, es como la firma de ella, con las armas de Castilla y de Portugal. Y en su interior sabemos, porque el interior está muy modificado a lo largo de los siglos, pero sabemos que Gaspar Becerra recibió el encargo de realizar el retablo que, por desgracia, desapareció en un incendio en 1862. La capilla funeraria se construye, como ella deja dicho, a la derecha, en el lado de la epístola del presbiterio. Y lo que se hace es una capilla funeraria. Y esto, el hecho de que fuera una capilla y no un sepulcro, que es lo que era mucho más habitual, ¿no? Un sepulcro que podía estar colocado en un arcosolio o con la imagen yacente en alguna parte de la nave de la iglesia o en el crucero, pero su concepto realmente es muy novedoso y esto refleja su carácter decidido e independiente. Es decir, ella tenía una idea muy clara que la mantuvo hasta el final de sus días y que nos demuestra, aparte de cómo era su carácter, su elevado gusto artístico, ya que para la construcción de esta capilla va a contratar como arquitecto a Juan de Herrera.
Bueno, aquí les muestro un detalle de la cúpula. Sabemos que Juan de Herrera hace una montea, hace todos los planos de esta capilla, se le paga, sabemos lo que se le paga, cuándo se le paga. Va a contratar a Giacomo Trezzo como encargado de toda la decoración interior a base de mármoles y de bronces, y para su escultura, para su imagen orante, va a contratar nada menos que a Pompeo Leoni. Por lo tanto, tres grandísimos artistas que estarían igualmente presentes en el proyecto de su hermano Felipe en el Escorial. El resultado fue un conjunto excepcional, una verdadera joya, que Juana no pudo ver, ya que ella fallece en 1573. Sí que se habían iniciado algunas de las gestiones y de las obras, y tuvo que esperar a que se terminaran las obras en 1576, que es cuando se depositan sus restos en esta capilla. Como hemos podido ver, aunque en líneas muy generales, porque el tema es bastante amplio, Juana tuvo una implicación muy profunda en este proyecto y en él desarrolló varias facetas importantes de su personalidad y siempre lo consideró una empresa muy personal. De hecho, cuando ella habla del monasterio, dice: el monasterio que yo he fundado y he regido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por esta estupenda introducción a este monasterio tan importante y a la figura de esta mujer tan fundamental en el reinado de Felipe II. No sé si hay alguna pregunta, alguna consideración que quieran hacernos. Ramón, dinos. Eso ocurre en el 18. Eso se concede a la... eso habría que estudiarlo, eso ya es mucho antes que todo esto. No, no tiene nada que ver con eso. Es me parece que es o el último Austria o el primer Borbón. Es en esa época del cambio de dinastía, cuando ya solamente queda una religiosa vinculada a la Casa de Austria, que creo que es Mariana de Austria, la hija natural del cardenal Infante, no quiero equivocarme, que es cuando, bueno, como una concesión a ese monasterio que ya se está perdiendo relevancia, porque es cierto que con la llegada de los Borbones va a tener muchísimo menos peso, bueno, pues se le concede ese privilegio, bueno, pues como una especie de compensación o de detalle a la abadesa. Pero bueno, no deja de ser, no es que hagan mucho uso de ese cargo, la verdad. La Casa de Capellanes, que si sí, claro, ella decide qué edificios se tienen que edificar y para quiénes son, es decir, para los capellanes, para las beatas. Es decir, hay una serie de oficios y luego de funciones. Por ejemplo, estaba la zona donde se almacenaba la cera. Es que un monasterio en este momento era un complejo. De hecho, había una vaquería. Había una tahona, de hecho, otra calle que yo creo que casi nadie conoce, donde se entra al parking del Corte Inglés, es una calle pequeñita en forma de codo que se llama Tahona de las Descalzas. Es decir, de algunas realidades solamente nos queda el nombre de la calle, pero ella sí, si no hubiera fallecido tan pronto, hubiera gestionado desde luego el proyecto de una forma muy cercana. Sí. Avanzando un poco en el tiempo, ¿no sería interesante destacar el papel que el monasterio adquiere en la contracorte que en él se forma para luchar contra la corte de Belerma? Bueno, ahí es que ya... A ver, yo soy historiadora del arte. Eso es historia política, que da para muchísimo. Es decir, por supuesto, es decir, si ya nos metemos a hablar del papel político, de las diferentes facciones que había, de cómo la misma Juana se posiciona, que luego todo el papel que va a hacer la emperatriz María, como desde el cuarto real del monasterio,
pero que va a ser muy intenso en las diferentes cortes europeas, porque ella tuvo 15 hijos y muchos de ellos tuvieron cargos, gobernaron las principales cortes de Europa. Ella va a estar mediando entre su hermano, entre su sobrino. Sí, eso es un tema interesantísimo. Pero vamos, eso ya es historia política. Y densa, además. A mí hay una cosa que te quiero preguntar. Siempre me ha fascinado, y es algo que no todo el mundo sabe, que es la única mujer, o al menos que a mí me conste, que ingresó en la orden de los jesuitas, que es una excepción, y no sé si amplía su concepto de la espiritualidad o es realmente la aspiración personal, íntima, más real, más que su vinculación al mundo de las franciscanas recoletas. A ver, su deseo, ella va a vivir... Ella estaba fascinada por la Compañía de Jesús. Realmente la Compañía de Jesús fue algo muy novedoso, llevaba varias décadas de desarrollo. De hecho, a su padre no le gustaba nada que tuviera esas tendencias, pero ella va a estar muy cerca de la Compañía de Jesús. De hecho, Francisco de Borja va a ser su confesor. Y sí que es cierto que en estos inicios, en estas primeras décadas de la Compañía de Jesús, va a haber, no solamente ella, va a haber otras mujeres, me parece que es en Cataluña, que van a querer ingresar, van a querer que, como ocurría en otras muchas órdenes religiosas, hubiera una rama femenina. Todo esto va a suponer un debate tremendo dentro de la Compañía de Jesús y se va a optar porque no tiene ningún interés en que haya una rama femenina. Pero Juana debió ser muy persistente, debía tener un carácter tremendo. Y entonces, ayudada o soportada por Francisco de Borja, que hizo de intermediario con los directores, ¿cómo se dicen? Los presidentes, no, los generales de la compañía en Roma, consiguió ser reconocida como jesuita. Es cierto que con un seudónimo, Mateo Sánchez, y de una forma totalmente secreta, y ya no más. Es decir, a las otras mujeres que quisieron seguir su ejemplo se les dijo que no. ¿Por qué optó por una orden de clarisas? Bueno, la orden franciscana estaba muy vinculada también a la familia real, pero el hecho de que Francisco de Borja tuviera esa relación familiar y tan cercana al convento de clarisas de Gandía también explica que ella se inclinara, y heredó esa comunidad religiosa, explica que todo esto acabará en las descalzas reales. Pobres monjas, además, las hemos visto casi transcurrir en tu relato desde que salen de Gandía, La Rioja, Valladolid. No había acomodo para ellas. Llegan a Madrid a un palacio que todavía no tiene iglesia, pero seguramente porque las echa los herederos de... Sí, la llegada debió ser tremenda, porque realmente cuando se va estudiando toda la decoración, cómo va cambiando la arquitectura, realmente lo que tenemos más documentado es de los años 70, 80. Ya llegan en el 59. Es que no había ni sala capitular, no había iglesia, eso es rarísimo. No había decoración, porque los grandes proyectos decorativos son, incluso los más antiguos, son de los años 70, por lo que hemos podido documentar. Es decir, que ya han pasado casi 20 años. Hombre, es una fundación real. Está preguntando para que se enteren. Repite la pregunta. Ramón me dice que el pecunio económico, es decir, que de dónde sacaban el dinero ellas. Bueno, es una fundación real dotada sí. Lo que pasa es que ahí también hay mucha historia. Porque Juana, en sus primeras... Ana se ríe porque se lo sabe. En sus primeras... cuando ella decide
quiere eximir a esa comunidad del voto de pobreza. La abadesa, que debió ser siempre también de carácter, dijo que que ellas iban a seguir con todos los votos como tenían que ser. La notificación es decir, Juana había tramitado con el Papa el que les mandara un breve en el que se las eximía del voto de pobreza, y ese breve llegó al monasterio. Y las monjas lo que hicieron con el breve fue recortarlo, hacer unas flores, hacer un ramo de flores y ponerlo en el sagrario, como diciendo, esto es lo que hacemos con el breve de su santidad. Es decir, que no vamos a hacer eso. Y eso ha ocurrido muchas cosas en que Juana quería, como decidieron esto de tener voto de pobreza, pero Juana no quería eso está escrito, que no quería que carecieran de nada. Tal vez por eso ella decide hacer otros edificios en los que se dice que partes de las rentas que tienen que contribuir, por ejemplo, el hospital tenía que contribuir con el monasterio financiando el trigo, es decir, en cierta manera las deja que ellas sigan con su voto de pobreza, pero ella lo dispone todo para que todas aquellas cosas que son de primera necesidad no les falten. Bueno, hay una cosa que es la pobreza individual de cada monja y otra cosa es el fasto, la dignidad, la altísima dignidad que todas las liturgias y todo lo que es la vida monástica significan. Tenemos que ir a Renacimiento barroco, es decir, movernos en esa estética. ¿Más preguntas? Contesta hasta las difíciles, o sea, que se animen ustedes. Bueno, yo hasta un Corte Inglés, ¿no? Que las da mucha guerra. Yo le digo que el Corte Inglés nos tenía que haber financiado algo. Sí, es verdad, sobre todo por la lata que les da con el Cortilandia en la época de Navidad, pobres. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente a Ana y les recuerdo que el próximo martes tendremos aquí, que además agradecemos que ya está presente con nosotros, a María Jesús Herrero, que nos va a hablar de otro de los grandes monasterios, en este caso medieval, que es el monasterio de las Huelgas en Burgos. Hasta el martes que viene. Muchas gracias.